Bien, mis hermanos, pues vamos nosotros, hermanos. Ayer partimos de Juan el capítulo 2, el versículo 21, búsquelo. Vamos a repetirlo. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo número 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Amén. Esto es un principio bíblico. Un principio bíblico. Ninguna mentira procede de la verdad. Eso es importante entenderlo, hermano. En un mundo que nos quiere hacer creer que una mentira es nada. No sé si usted ha escuchado este término, la postverdad. Que estamos viviendo épocas, tiempos de la postverdad. La verdad no es la verdad. La verdad es lo que yo puedo hacer que tú creas que es la verdad. Hermanos, y decíamos ayer que la verdad es una persona y la verdad es Cristo Jesús. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De ahí que tenemos nosotros que, al llegarnos a este estudio, entender este principio. Ninguna mentira procede de la verdad. Hay cosas en la vida que son absolutas. Esta es una de ellas. La verdad no es relativa, es absoluta porque está en Cristo Jesús. De ahí entonces, hermanos, que yo quiero que este principio quede bien arraigado en nuestros corazones. Que ninguna mentira procede de la verdad. Padre, bendecimos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, tu palabra es viva, es eficaz. Queremos que tu palabra penetre en nuestros corazones. Pedimos, voz de Dios, háblanos, Señor. Llévanos por frescos pastos. Y, Señor, queremos que la verdad que hay en tu palabra, Señor, la verdad que es tu palabra, la verdad que es tu Hijo, la verdad que es tu Hijo Cristo Jesús, venga a moldearnos, venga a desarrollar convicciones. Te lo rogamos, Dios, en el nombre santo de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vimos a Cristo fundando la iglesia y cómo Cristo no solamente la funda, la establece en su persona. La iglesia se desarrolla en Cristo. Mire, una cosa es una iglesia con mucha gente y otra cosa es una iglesia que se está desarrollando. Son dos cosas distintas. Hay gente que tiene iglesias de 3,000, 4,000, 5,000. A mí me tocó estar en Estados Unidos. Ahí está ahora el hermano Becker. Yo tuve siglas, tienen 30,000 miembros. ¿Se acuerdan de Becker Figueroa? Sí, imagínense usted, esa iglesia adentro tiene un Starbucks. Y creo que es un Kentucky ahí en el complejo, en el edificio. Es una cosa. Pero es que aquí hay pueblos que no tienen 30,000 gente, señores. Y esa iglesia todos los domingos van 30,000 gente. Entonces, eso es lo que le llaman una mega iglesia. Una mega iglesia. Y hay iglesias que crecen. Yo conocí al pastor hispano, el que estaba antes era mi amigo y por eso pude estar ahí. Y es una buena iglesia. Pero hay iglesias que nomás crecen y nomás llega gente. Pero no están desarrollando personas. Una iglesia se desarrolla cuando su gente se desarrolla. Una iglesia no se desarrolla porque vaya mucha gente. ¿Te entiende eso? Por eso es que usted ve que el pastor Rudy tiene la iglesia
discipulado y tiene instituto bíblico, tiene ministerio. Todo eso es para que la gente se desarrolle. Una iglesia se desarrolla cuando su gente se desarrolla. Y eso es importante entenderlo. Entonces, mis hermanos, Cristo es que expande la iglesia y vimos anoche que Él advierte a la iglesia. Van a venir lobos rapaces. Y la iglesia tiene que entender eso. Por eso, hermano, le dije a usted tiene que conocer a su pastor. Porque es que una oveja conoce la voz de su pastor. Sabe cuando su pastor le está hablando. Yo estuve en el mes, cuando vine aquí a la celebración del 50 aniversario del pastor Rudy, llegando allá la siguiente semana, tenía unas conferencias y ahí había en la afuera una persona que pastoreaba ovejas. Y yo la vi tempranito y fui y busqué a mi mamá que estaba conmigo allá. Le ven que yo quiero que tú veas esto. Y él tenía una forma de hablar para el conducir esas ovejas. Y cuando él mencionaba ciertas palabras, ella le seguía. Cuando había una que se estaba quedando rezagada, las otras empezaban a mugir. Y ya él sabía que algo estaba pasando. Y volví a decir esa palabra con un tono más fuerte, entonces todas caminaban de nuevo. Eso es para que usted vea. La Biblia es sensata. Ellas conocían la voz de su pastor, pero ellas sabían cuando tenían que avisarle también a su pastor que había una quedándose. El Señor advierte. Otro punto importante, hermanos, es entender que la iglesia de Cristo Jesús, desde sus inicios, fue perseguida. Desde sus inicios. A Cristo, el fundador, dueño y señor de la iglesia, lo crucificaron. Aunque él no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Lo crucificaron. Y luego vimos la persecución en época apostólica, como Saulo de Tarso persiguió, él mismo testificó que él perseguía sobremanera a la iglesia y los obligaba a blasfemar. Oiga eso. Si eso era una persecución terrible. Vimos la muerte de cada uno de los apóstoles: Pedro, Andrés, Santiago el mayor, Juan el amado, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo, Simón el celote. Y se cree que el único que murió en su cama fue Juan el amado. ¿Usted se acuerda que el Señor dijo cuando Pedro le preguntó, oye, ¿y este? ¿Y si yo quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti? O sea, compadre, céntrese. Usted tiene que estar viendo qué va a pasar con el otro. Céntrese. Vimos a la iglesia perseguida por los romanos y en esto quedamos. Constantino, el emperador. ¿Te recuerdan que habían tetrarcas? Un tetrarcado había ahí. Y Diocleciano tuvo una dura persecución para los cristianos, durísima, que fue la época, como yo le dije ayer, de las catacumbas. El mensaje que se le dio a cada una de las iglesias de lo que hoy día es Turquía. Ahí era donde estaban esas 7 iglesias. Este era un territorio floreciente económicamente. La ciudad donde yo vivo en México, la ciudad de Monterrey, es la ciudad económicamente hablando, más pujante de México. Es la ciudad donde está el dinero de México. Al pastor Rudy yo lo llevé, que vimos unas empresas enormes. Mi hermano, y esta empresa, yo no te apures, mañana yo te voy a llevar a un parque industrial. Hermano, él tuvo como 30 kilómetros viendo empresas.
¿Te oye? Pues como eso está a 2 horas de Estados Unidos, ahí vienen muchísimas empresas norteamericanas a establecerse para que ahí hacer los productos con mano de obra barata y entonces se los llevan a Estados Unidos. ¿Y usted sabe quién fundó Monterrey? Judíos. Judíos fundaron esa ciudad. Por eso es que en Monterrey les gusta más la tortilla de harina de trigo que la de maíz. Porque el pan judío es como una tortilla grande. Yo creo que aquí dicen pan pita. A eso. Por eso en Monterrey lo que se come es cabrito. Es la comida como que tradicional, ¿verdad? De ahí. Porque eso fue fundado por judíos. Y donde hay una presencia vigorosa de judíos, prosperan las cosas. Si usted nota de dónde eran los productos lácteos más exquisitos de todo el Caribe. Usted sabe, Sosúa, una comunidad fundada por judíos. Judíos que salieron huyendo de la persecución de Hitler y Trujillo le dio albergue aquí. Pero no era porque Trujillo era piadoso y que temeroso de Dios. Él por picarle la costilla a Hitler, por orgulloso que era. Pero nosotros alcanzamos por eso la misericordia de Dios. Porque, ¿qué fue lo que Dios dijo? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Sabe dónde ese barco estuvo primero antes de llegar aquí? En Cuba y Haití, y después vinieron aquí. Y aquí fue donde se les dio asilo. Y por eso yo creo, no creo que tal vez la única cosa, pero yo creo que Dios ha bendecido a este país. Porque protegió a su pueblo. ¿Entiende? Como dijo la viejita que estaba orando por comida y una bruja le mandó. Y cuando la llevaron, mire que alguien, no se apure, démelo. ¿Y usted quiere saber quién fue? No, aunque haya sido con el diablo, fue Dios que me lo mandó. ¿Te entiende? Ella dijo, aunque haya sido con el diablo, fue Dios que me lo mandó. Entonces, por la razón que Trujillo los haya acogido aquí, es lo que menos nos interesa. Lo bueno fue que les dio aquí albergue y ellos fundaron la comunidad de Sosúa. Entonces, mis hermanos, la iglesia perseguida, ¿usted recuerda quién fue que dio el edicto de perseguir a los cristianos? Nerón. Y es en ese edicto que varios emperadores se acogieron para hacer una dura persecución y que los cristianos fueran muertos en la arena y en el Coliseo. Miren, señores, es importante entender esto, lo que el apóstol Pablo dice. Y si como hombre batallé contra fieras en Éfeso. ¿Usted oye lo que él dice? Lo que le sucedió a él en Éfeso. Y creen algunos teólogos que es muy probable que él haya sido en Éfeso puesto preso con un grupo que tuvo que luchar con fieras. Hay teólogos que creen eso. Entonces, mis hermanos, esto es importante. ¿Usted recuerda Constantino, hijo de Constancio, llega al poder y él se vuelve el emperador de la parte occidental y luego llega a ser emperador único. Y la gente dice que él era cristiano, pero recuérdese, ¿quién es cristiano? Uno que es como Cristo, uno que imita a Cristo, que vive como Cristo.
Cristiano no es que usted cante un himno, ni que usted sepa decir amén. Señores, pero nosotros hemos conocido pastores que se han convertido a Cristo. Nosotros hemos conocido casos de estudiantes que ya graduándose del instituto se convierten a Cristo. ¿Te entiende? Entonces Constantino, si usted nota, dijimos ayer, él vio una cruz en el cielo. ¿Usted recuerda que dijimos eso? Entonces, que eso le dijo, con este símbolo, con esta señal, vas a vencer a tus enemigos. Con este signo vencerás. ¡Ah, caray! Él tuvo una experiencia religiosa. Entonces dice que ya él es cristiano. ¿Usted entiende? Y es así como la Biblia dice que usted llega a ser un hijo de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te entiende? O sea, para usted creer en Cristo Jesús, usted es una persona que se reconoce pecador. Y que ese Cristo que vino a este mundo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdonar, para pagar sus pecados. Cuando usted cree eso, cuando usted está convencido de que eso es verdad y que Él fue sepultado y que resucitó, usted es salvo. Esa es la fe que salva. ¿Usted entiende? No es que usted ve de que una cosa rara, que una cruz por allá. No. Ese no es el método bíblico. Entonces yo lo que le quiero decir a ustedes, si así fue que Constantino creyó, no creyó. Porque en el que hay que creer es en el Cristo de la cruz. ¿Usted entiende? Ese es el que salva. El Cristo de la cruz. La cruz pasó a ser un símbolo cristiano y el mismo apóstol Pablo habla que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero escúcheme bien, la cruz no derramó la sangre por usted. Fue el Cristo de la cruz. Así que a quien él tenía que ver fue al que vio al apóstol Pablo, al Cristo de la cruz. Él lo que tenía que decir es, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso era lo que tenía que hacer Constantino. Reconocer a ese Cristo como su Salvador, como su Señor. Es algo bien importante que parte de este relato del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo. Dice que enseguida predicaba a Cristo. ¿Usted oyó eso? Enseguida predicaba ¿a quién? A una cruz. Al Cristo de la cruz. Hermano, eso es importante entenderlo. Mire, ese nombre, Cristo, causa ronchas. Ese es el nombre, sobre todo nombre, dice la Biblia. Y que no hay otro nombre al cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso ese nombre le causa roncha al reino de las tinieblas. Por eso es que a raíz de ese nombre ha muerto demasiada gente. Mi hijo Juan y yo estuvimos en México, fue ahora en octubre, ¿verdad? Finales de octubre, en una comunidad que es de origen náhuatl. Ese es un grupo étnico en México. Y fuimos con ellos para hacer un reportaje que próximamente lo vamos a sacar,
de un grupo de alrededor de 200 cristianos que fueron duramente perseguidos por predicar a Cristo. Señor, eso no es en África. Señor, eso no es. No. Eso está a 8 horas de donde yo vivo, 8 horas en carro. Eso no estoy hablando del año 1800. Hermano, eso fue hace apenas 4 meses, 3 meses atrás. Todo el problema fue que uno de ellos, él entristecido, porque él estaba ya alcohólico, él tomaba todos los días y se drogaba con plantas. Insatisfecho con su situación propia, golpeaba a su esposa y a sus hijos. Y luego se sentía miserable por haber golpeado a su esposa, al grado tal que él decidió irse de ahí para no seguir maltratando a su familia. Donde él fue, ahí oyó de Cristo. Él nunca había escuchado de Cristo. Ahí él se convirtió. Y para que usted vea cuando alguien de verdad conoce a Cristo, él me dice que desde el primer día que recibió a Cristo, el Espíritu Santo empezó a ministrarle a su conciencia: tienes que irle a pedir perdón a tu esposa y a tus hijos. Dice, solo pude luchar 2 meses. A los 2 meses me fui a pedirle perdón a mi esposa. Ella ni se lo creía. Ella no lo quería recibir. ¿Sabe cuándo ella lo recibió? Inclusive la mandó a buscar. Cuando los amigotes de él, con quien él se drogaba y se emborrachaba, fueron a reclamarle a ella: ¿qué tú le hiciste a ese hombre que ya no quiere tomar con nosotros? ¿Y a poco él no anda tomando con ustedes? No, y él no quiere salir a tomar. Ah, caray. Entonces ella lo quiso oír. Dime, vine a pedirte perdón. A eso fue que yo vine aquí a este lugar. Y todos los días he orado. Quiero pedirte perdón a ti y a mis hijos. Ella no lo podía creer. Que ese era el borracho que antes le daba una fiesta de palo terrible. Y ella reunió a sus padres para que lo escucharan. Le pidió que volviera otro día. Todos lo escucharon y recibieron a Cristo. Y luego él, pues se reconciliaron ellos. Y él empezó a predicar a Cristo en casa de su papá. La comunidad le cayó encima y ese pastor me dijo, se llama Rogelio, Pastor Rogelio Hernández. Me dice, hermano Benjamín, yo era borracho, adicto, golpeador, maltratador. Dice, en mi comunidad nunca les importó nada de eso. Pero empecé a decir, Cristo salva. Y se armó la de Dios es Padre. Empezaron a golpearlo. Varias veces lo golpearon. Por ahí tenemos videos de él golpeado. ¿Y sabe lo que lo hicieron? Todo un día. Lo amarraron de por acá, de los sobacos, luego le amarraron los brazos y lo dejaron colgado un día entero. Hubo una hermana de esa comunidad de la que se convirtió, que su papá era un líder de esa comunidad, pero el papá murió. Ella era una afrenta al liderazgo de esa comunidad. 2 familiares de ella que estaban en el liderazgo de ese grupo étnico la golpearon tan y tan fuerte que le desprendieron la vesícula biliar. Ella estuvo en cuidados intensivos 3 meses. Cuando por fin le dieron de alta, volvió a su comunidad y esa misma noche fue a la iglesia. ¿Sabe qué pasó cuando ella regresaba a su casa? La comunidad le dio otra golpiza que le desprendió las córneas. Ya quedó prácticamente ciega. Hace unas cuantas semanas allá en Monterrey la ayudamos y ya le operaron un ojo. Nuestra iglesia fue una de las que colaboró. Costó alrededor como de unos $1,500 la operación. Entonces están esperando para luego operarle el otro.
el otro ojo. Usted ve lo que pasa con el nombre de Cristo. Usted ve qué es lo que pasa con ese nombre. De ahí, hermanos, que entonces es que tenemos que entender lo que pasa con el nombre de Cristo. ¿Por qué se persigue a los cristianos? Hermanos, ¿y usted sabe cuál es la pelea de Satanás? Que él quiere el trono de Cristo. Ese es el problema. Pero usted sabe dónde es que tiene que estar el trono de Cristo. En su corazón, en su vida. ¿Usted entiende eso, hermano? Y hay mucha gente que el trono de Cristo, aunque se dicen ser cristianos, no tienen el trono de Cristo en su vida, en sus corazones. Ese es el problema. Esa es la pelea de Satanás. A Satanás ni le incomoda que usted venga a la iglesia. El problema es si usted es obediente. Ahí es donde viene el problema. Si usted obedece a Cristo, ahí es que viene el problema. Pues yo lo veo gente que dice que desde que ellos consagraron su vida a Cristo empezaron los ataques. Dice, antes yo andaba de infiel por ahí, no me pasaba nada. Nomás me convertí a Cristo. Me afirmé en las cosas de Dios y empezó. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender el porqué de la persecución a la verdadera iglesia de Cristo. A la verdadera iglesia. Constantino el Grande es considerado el fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y óigalo claro, aunque su objetivo era político, porque hay que entender eso. Constantino no era un cristiano piadoso. Su objetivo era gobernar, era político. En un tiempo decadente. ¿Y qué hizo Constantino? Dijo, es a través de la reunión. Porque esa gente, yo desde joven veo que le estamos matando y más se multiplican. ¿Y qué dijo él? Alto ahí. Alto ahí. Hay que usar una estrategia. Pues se le apareció una cruz en el cielo. Con este signo vencerás, oyó esa voz. Y tuvo ese sueño donde Cristo le confirmaba. Oiga, ¿usted cree que es posible que alguien haga eso para gobernar? Hipólito dice que él hace cualquier cosa por la ñoña. ¿Usted no se acuerda lo que dijo Maduro? Que Hugo Chávez se le apareció en forma de pajarito y que le dijo, hermano, mire, mi hermano, yo hago una pausa porque para yo no decir el adjetivo que eso lleva. Hermano, ¿y usted sabe lo que es decirle algo así a una nación? Que Hugo Chávez se le apareció en forma de pajarito y le dijo, señores, yo tengo venezolanos en mi iglesia y hay gente inteligente. Yo no creo que nadie le creyera eso. Pero hay gente que por gobernar hacen cualquier cosa. Cualquier cosa. Miren, no tienen empacho. Mis hermanos, Constantino
¿Usted se acuerda cuál era el dios de él? Mitra, el dios sol. Mitra. Esto le va diciendo a usted que fue lo que hizo Constantino, ¿se acuerdan? Un sincretismo. Agarró cosas de uno y de otro y una sola religión. Pero agarró todos los símbolos de Nimrod. ¿Se acuerda de Nimrod? El de la Biblia, el fundador de Babilonia. ¿Usted entiende? Él tomó eso y por eso es que usted ve la Biblia que habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las fornicaciones de la tierra. Que esas son todas las religiones metidas ahí. Ahora, yo quiero que nosotros pensemos algo. ¿Usted cree que todos los cristianos que había en esa época aceptaron eso? No. Habían algunos que eran creyentes que entendían lo que era la eclesía, llamados fuera del sistema de vida del mundo. Y dijeron, no, señor, ahí sí no. En esa no vamos a entrar. Y se separaron. Se fueron fuera de esa iglesia. ¿Usted se acuerda cómo se llama esa iglesia? La que fundó Constantino. Católica y romana. Fuera de aquí. Y hubo un tiempo de aparente paz. Pero había un grupito que no se unió a esa iglesia católica, esa iglesia universal, pero que tampoco apoyó las guerras de Constantino. Y entonces el imperio hervía en coraje en contra de esa gente, porque no quería ir a la guerra con ellos. Porque ese grupo de gente era pacifista, buscaba la paz. ¿Por qué? Porque su objetivo no era un reino de este mundo, sino un reino espiritual. Entonces por eso ellos no participaban ni en la guerra ni en la política. Y eso le daba coraje a los políticos. Ellos no querían participar de la guerra. Constantino, en el año 313 promulgó el edicto de Milán, que concedió a los cristianos la libertad de culto. Y fue el fin aparente de las persecuciones y de los bienes confiscados, porque hasta eso hacían cuando descubrían que alguien era un cristiano. Les confiscaban sus bienes. ¿Con qué otro grupo han hecho eso en la historia de la humanidad? Con los judíos, ¿quién lo hizo? Hitler. Acuérdese de eso. Que Hitler confiscaba los bienes de los judíos. Acuérdese de eso. Porque hay que saber de quién Hitler aprendió eso. Chararán. Lo vamos a ver más tardecito, no se preocupe, ahí se la dejo. Mis hermanos,
En el año 314, Constantino elevó al papado a San Silvestre primero, era de la familia, ya ve que yo soy Cáceres Silvestre, ¿verdad? Él elevó a San Silvestre primero al papado, con quien inició la expansión cristiana. Pero sepa, ahora es que dicen cristiana, porque hasta la década del 80, que algunos de ustedes ya todavía habían nacido, todavía los católicos no querían que le dijeran cristianos. Ahora lo escriben así. Entonces, ya usted sabe, en el año 314 viene el primer papa. O sea, en realidad no fue Pedro, es Constantino quien eleva a San Silvestre primero como papa. Ahora bien, habían por ahí unos alborotadores que no se unieron, que predicaban el evangelio y se seguían multiplicando como la verdolaga. Chihuahuas, ¡qué barbaridad! Y esos no se adherían a la Iglesia universal. Al fin y al cabo, siempre habían sido segregados. En el año 325, o sea, 11 años después, durante el concilio ecuménico, Constantino reconfirmó el edicto de Milán y condena la herejía de un señor llamado Arrio. De ahí salen los arrianos. Arrio con doble R, no es Adrianos, es de Arrio, los arrianos. ¿Qué quiere decir eso? Que habían grupos separados de la Iglesia Católica. Y Constantino, para congraciarse con la Iglesia Católica, empiezan a condenar a todo el que no se adhiere. Este es el concilio de Nicea, el concilio ecuménico de Nicea. Esto fue un sínodo, que así lo llaman los católicos, sínodo. Fue un sínodo de obispos religiosos de diferentes países, de diferentes creencias y de diferentes religiones, convocados por Constantino I el Grande. Dio inicio el 20 de mayo del 325 y termina el 25 de julio del 325. Asistieron más de 300 obispos de diferentes religiones y crearon un gran sincretismo ecuménico de símbolos y de religiones. ¿Se acuerda? Ayer les recomendé un libro, Babilonia, Misterio Religioso. Hermanos, eso está en PDF y usted lo puede bajar hasta gratis. Babilonia, Misterio Religioso. Ahí lo tengo al final en una lista de libros con todo y el autor. Para que usted vea lo que fue ese gran sincretismo. Y ahí usted va a poder aprender por qué es que el Papa y los obispos usan la ropa que usan. Los colores que usan, ¿por qué usan esos colores? Que eso agarrando del hinduismo, de sectas chinas, de todo. Y como yo le dije anoche, metieron todo en la licuadora y sacaron un solo producto, que se llamó Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Constantino, entonces, con estos 300 obispos, hermano,
Mire, recuérdese, yo lo que estoy buscando con todo esto es que hablemos un poquito de ello para que usted se anime a ir a estos aparatos y usted ponga Concilio Ecuménico de Nicea y usted empiece a leer y a ver qué fue eso. Que usted siga leyendo. Porque hermano, es para eso que sirven estos aparatos también. ¿Cómo? Es lo positivo de esto, exactamente. A veces mi esposa le dice a mis hijos, hazme esto y esto y esto, mamá, pero búscalo en la mugre esa que ustedes tienen. Búscalo en la mugre. ¿Verdad? Porque Google sabe de todo. Entonces, hermano, búscalo en la mugre. Ahí está. Usted lo que tiene que entender que también ahí hay mucha gente hablando disparate y que pone cualquier cosa, entonces usted debe de ser selectivo, buscar fuentes confiables y eso le va a ayudar a usted inclusive para cuando alguien está nomás diciendo ahí cosas sin sentido, usted la va a poder entonces identificar, pero si usted primero buscó fuentes confiables. Entonces, mis hermanos, sigue investigando de ese concilio para que usted vea que eso eran todas las religiones del mundo. Y yo le pregunto algo. ¿Puede alguna mentira venir de la verdad? En otras palabras, ¿pueden ser esos concilios la plataforma doctrinal para la iglesia? Por favor. Por favor. Hermano, ¿sí me estoy explicando? O sea, usted me va a decir a mí que un concilio donde hay sacerdotes católicos, budistas, hinduistas, de ahí es de donde puede salir la verdad. Ahora, busque las resoluciones de esos concilios, entre ellas la de Westminster. ¿Usted sabe lo que es eso? Esa declaración. Pues para los teólogos reformados, eso es casi inspirado como la Biblia. Escuche, usted tiene que escuchar, Señor, eso. Escuche esa gente como Paul Washer hablando de esos sínodos para que usted vea. Como si en eso, si de ahí se pudiera sacar la verdad. Por favor. Hermano, sí me estoy explicando. Es bueno que entendamos estas cosas, hermano. Ninguna verdad es de la mentira que se saca. Ni ninguna mentira puede salir de la verdad tampoco. De ahí, hermanos, que lo que hizo Constantino fue que fusionó creencias de los judíos, de los mitraístas, del paganismo y de los cristianos. Hizo una cosa. Entonces Constantino adoptó la cruz como símbolo de la nueva religión. Y por eso es que usted ve hoy día que cada templo católico tiene una cruz. ¿Usted entiende? Porque esas fueron las cosas y los acuerdos de esos concilios desde ese entonces. Y es ahí entonces, hermanos, que se va desarrollando este asunto de la Iglesia Católica. Mire, católico, ¿usted se acuerda qué quiere decir? Hermanos, chequese ese nombre. Iglesia Universal.
Ven acá, y hay gente en Júpiter, en Saturno siendo salva. ¿Y cómo que usted es una iglesia universal? ¿Usted entiende? Pero ahí es donde llegamos, a donde un personaje icónico, un personaje que es la base teológica de todo este asunto que estamos encontrando hoy día. San Agustín de Hipona. En la próxima sesión vamos a empezar a hablar y a ver quién fue San Agustín de Hipona. Y hermanos, lo bueno es que es un santo. Oiga, San Agustín, qué bendecido vamos a ser con él.